¿Alguna vez os habéis preguntado qué convirtió a Cleopatra en algo más que una reina, en una auténtica leyenda? ¿Cómo logró, siendo mujer en un mundo de hombres, influir en el curso de la historia y subyugar los corazones de los más grandes caudillos? Aquí, en el canal Biografías Nocturnas, nos sumergimos en las fascinantes historias del pasado, y hoy nos espera un relato sobre Cleopatra y el ocaso de la dinastía ptolemaica. Preparaos para relajaros y emprender un viaje en el tiempo, a una época de intrigas, lujo y lucha por el poder. El nombre de Cleopatra aún resuena como un símbolo de poder y misterio. La última reina de Egipto vivió en un mundo donde se derrumbaban viejos imperios y nacía una nueva era, y supo dejar una huella que ha sobrevivido a los siglos. Esta historia os conducirá a través de su vida, desde sus primeros pasos hacia el poder hasta su trágico final. El primer capítulo de nuestra historia nos sumerge en el Egipto del ocaso de la dinastía ptolemaica. Cuando Cleopatra vio la luz, Egipto vivía a la sombra de su propio pasado. Las grandiosas pirámides, los templos de Luxor y Karnak, las tumbas del Valle de los Reyes, recordaban el antiguo poderío de una nación donde los faraones eran considerados dioses vivientes. Pero, durante varios siglos, Egipto había pertenecido a una dinastía extranjera, los descendientes del general macedonio Ptolomeo, compañero de Alejandro Magno. Estos reyes no tenían raíces en la tierra del Nilo. Crecieron en la tradición helenística y trajeron a Egipto la cultura del oriente griego. Desde la coronación de Ptolomeo habían transcurrido más de 3 siglos, y durante ese tiempo sus descendientes lograron convertir el país en una de las joyas del mundo helenístico. Alejandría se convirtió en el principal puerto del Mediterráneo, a través del cual se comerciaba con grano, papiro, lino, vidrio y aromas. Allí se encontraba el famoso museo, que no era solo una biblioteca, sino también un centro científico donde trabajaban eruditos, matemáticos, astrónomos y médicos. En sus salas trabajó Euclides, allí se crearon los primeros mapas geográficos del mundo, se elaboraron catálogos de estrellas. Egipto seguía siendo un lugar donde la ciencia antigua se unía a la sabiduría del antiguo Oriente. Pero tras el brillo externo se ocultaba la fragilidad. El poder de los Ptolomeos se basaba en la riqueza de las cosechas del Nilo y en el flujo constante de plata del comercio, sin embargo, la corte vivía derrochando. Los reyes egipcios organizaban fiestas que asombraban a sus contemporáneos por su lujo. En las descripciones se hablaba de carrozas de oro, pavos reales y avestruces en los banquetes, elefantes y extrañas rarezas traídas de la India y África. Tal despliegue de riqueza debía infundir a los súbditos y vecinos una sensación de grandeza, pero en realidad estaba arruinando al país. Los propios Ptolomeos se hicieron famosos no solo por su pompa, sino también por su extraordinaria crueldad dentro de la familia. Para ellos era tradicional contraer matrimonio con sus hermanas para mantener el poder en manos de un solo linaje. Pero estos matrimonios rara vez traían la paz. Casi todos los nuevos gobernantes se enfrentaban al hecho de que sus parientes más cercanos se convertían en sus rivales. La historia conoció casos en los que una hermana mataba a su hermano, una madre eliminaba a sus propios hijos y un hijo levantaba la mano contra su madre para apoderarse del poder en solitario.
Los asesinatos en la casa real se habían convertido en algo habitual, y la lucha por el trono se transformaba en una constante sucesión de conspiraciones y rebeliones. En este contexto, Egipto dependía cada vez más de Roma. Ya en el siglo II a.C., los romanos comenzaron a inmiscuirse en las disputas dinásticas, apoyando a uno u otro pretendiente. Para ellos, Egipto no era solo un país rico, sino el granero del Mediterráneo. El trigo de los campos egipcios alimentaba a decenas de miles de habitantes de Roma. La pérdida de esta fuente amenazaba a Italia con el hambre, por lo que el Senado vigilaba de cerca los acontecimientos en Alejandría. Cuando estallaba una nueva lucha por el trono, los generales romanos enviaban allí tropas o embajadores, y las decisiones tomadas en Roma a menudo resultaban más importantes que las tradiciones locales. Alejandría, la capital, ocupaba un lugar preeminente. Era la ciudad más grande de Oriente, donde convivían templos de dioses griegos, santuarios de antiguos cultos egipcios y sinagogas. Sus calles eran anchas y rectas, flanqueadas por palacios de mármol, teatros y gimnasios. La ciudad era famosa por el faro de la isla de Faro, una de las 7 maravillas del mundo, que guiaba a los barcos desde todos los rincones del Mediterráneo. Pero Alejandría no era solo un centro de ciencia y comercio. A menudo se convertía en un escenario de disturbios. Estallaban conflictos entre las comunidades étnicas, se producían sangrientas escaramuzas entre partidos y la población de la ciudad era famosa por su rebeldía. No era raro que multitudes de ciudadanos desafiaran abiertamente la autoridad real. Así era Egipto en vísperas del nacimiento de Cleopatra, un país lleno de contradicciones. Rico y brillante, pero debilitado por las disensiones internas. Conservaba antiguos templos y rituales, pero se involucraba cada vez más en la política helenística y romana. Parecía independiente, pero en realidad dependía de la voluntad del Senado y las legiones. Fue en este mundo donde entró la futura reina, criada en una dinastía donde la cercanía familiar coexistía con la crueldad, donde el poder se valoraba por encima de la vida. Desde muy joven aprendió la regla principal: solo sobrevive quien sabe jugar al límite. Cleopatra se convertiría en la última gobernante brillante de Egipto, y su vida combinaría la grandeza del antiguo Oriente y la despiadada lucha del Occidente romano. El segundo capítulo de nuestra historia está dedicado a la familia de Cleopatra y a la sombría sombra de la dinastía. Cleopatra nació en una familia donde el poder siempre fue un regalo y una maldición. La dinastía ptolemaica contaba ya con muchas generaciones, y cada una de ellas legaba no solo riquezas y palacios, sino también la costumbre de decidir el destino de sus familiares con espada y veneno. Desde el principio, los Ptolomeos establecieron reglas de matrimonio entre hermanos, considerándolo una garantía de pureza dinástica, pero tras la máscara externa de unidad se escondía una interminable serie de traiciones. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, pasó a la historia como Auletes. Sus contemporáneos se burlaban de su afición a la música, diciendo que el rey pasaba más tiempo con el instrumento que con los asuntos de Estado, pero tras este apodo se ocultaba también una debilidad política. Para mantenerse en el trono, Auletes se vio obligado a recurrir constantemente al apoyo de Roma,
entregando enormes sobornos a senadores y generales. Su reinado estuvo acompañado de revueltas en Alejandría, y a menudo tuvo que huir del país, buscando la protección de sus aliados. La madre de Cleopatra, al parecer, era su legítima esposa o una concubina de la estirpe de los Ptolomeos. Los historiadores discuten sobre sus orígenes, pero una cosa está clara: la propia Cleopatra tenía raíces macedonias y, posiblemente, orientales, lo que la convertía en una figura que conectaba diferentes mundos culturales. La infancia en una familia así no podía ser tranquila. Cleopatra tenía hermanos y hermanas, y todos eran vistos como futuros rivales. Las hermanas mayores, Berenice y Arsinoe, ya en su juventud participaron en intrigas contra su padre. Berenice incluso se proclamó reina durante el exilio de Auletes, y su reinado terminó trágicamente, cuando su padre regresó con la ayuda de los romanos, y su hija fue ejecutada. Esta historia fue el primer recordatorio para Cleopatra de que el poder en la dinastía no dejaba lugar a la piedad. La propia tradición de los Ptolomeos consistía en que cada nuevo rey debía gobernar junto con su hermana o hermano, así lo exigía no solo la práctica dinástica, sino también el rito religioso que vinculaba a la pareja real con la imagen de Osiris e Isis. Sin embargo, en realidad esto significaba una rivalidad constante, que casi inevitablemente se convertía en una guerra por el trono. Ningún matrimonio dentro de la dinastía era una unión de confianza, sino un campo de batalla. En la época de la juventud de Cleopatra, en la casa de los Ptolomeos se había creado una atmósfera en la que cada paso podía convertirse en una trampa mortal. Copas envenenadas, acusaciones de traición, denuncias y conspiraciones eran compañeras constantes en la vida de los cortesanos. Alejandría, deslumbrante con sus teatros y bibliotecas, se transformaba en una arena dentro de los aposentos reales, donde los miembros de la familia se eliminaban unos a otros en pos del derecho a ceñir la diadema. Sin embargo, la familia real no vivía aislada, estaba rodeada de filósofos, médicos, astrólogos y consejeros provenientes de Grecia, Siria e incluso la India. La corte de los Ptolomeos era un crisol donde confluían los saberes de todo el mundo conocido. Los niños crecían entre libros y mapas, escuchando las lecciones de los eruditos, aprendiendo idiomas. Fue en este ambiente donde Cleopatra pronto demostró una habilidad singular, su deseo de comprender las lenguas de distintos pueblos, dominando una multitud de idiomas, algo inaudito entre sus antepasados. La Alejandría donde creció Cleopatra era una ciudad de contrastes. Bajo las cúpulas de los templos coexistían dioses egipcios e imágenes de culto helenísticas, y junto a las marmóreas estructuras de los gimnasios se alzaban antiguos obeliscos. El puerto bullía con las voces de marineros de todas las naciones, mientras que los mercados se inundaban con los aromas de las especias de la India y los vinos de las islas griegas. En este efervescente entorno, la futura reina recibía sus primeras lecciones. La educación de Cleopatra fue inusual para la hija de un gobernante. En la dinastía ptolemaica se valoraba la erudición, y los hijos de los reyes recibían instrucción de filósofos y retóricos griegos. Se le enseñó retórica, el arte de la disputa, geometría, medicina, astronomía e historia, pero, a diferencia de muchos de sus predecesores,
que se limitaban al griego, Cleopatra aprendió conscientemente las lenguas de diversos pueblos. Conocía el egipcio, lo que la distinguía de sus antecesores, entendía el arameo y el siríaco, se comunicaba en las lenguas de Nubia y Media, e incluso podía conversar con habitantes de la lejana Etiopía. Desde su juventud, mostró un particular interés por la medicina y la farmacología. Los templos egipcios eran depósitos de recetas, donde se combinaban los conocimientos de los antiguos sacerdotes y los médicos griegos. Más tarde, sus contemporáneos dirían que Cleopatra conocía las propiedades de los venenos y los antídotos, y que podía discutir con los curanderos sobre la composición de ungüentos medicinales y productos de belleza. Con el tiempo, estas informaciones dieron lugar a leyendas que contaban cómo ella misma probaba pociones en prisioneros, para comprobar su eficacia. La infancia en Alejandría no solo estuvo llena de estudio, las celebraciones palaciegas dejaron imágenes vívidas en su memoria, procesiones con elefantes y jirafas, representaciones teatrales de temas griegos, banquetes con música y danzas. Al mismo tiempo, en la ciudad estallaban disturbios constantemente. La multitud alejandrina era caprichosa y pasaba fácilmente de la admiración al odio. Desde muy joven, Cleopatra comprendió que el amor del pueblo hacia el rey no dependía de un título ancestral, sino de la capacidad de hablar su lengua y compartir sus preocupaciones. En el entorno de la familia real, se acostumbró a que cada pariente pudiera ser un enemigo, las hermanas mayores participaban en intrigas, los hermanos se preparaban para la guerra por el trono, y los aliados entre los allegados a menudo se pasaban al bando de los rivales. En este ambiente se forjó su carácter. Aprendió a escuchar, a memorizar detalles, a ocultar sus pensamientos tras una fachada de calma. La juventud de Cleopatra coincidió con los años en que Egipto se veía gradualmente arrastrado a la dependencia de Roma. En Alejandría aparecían cada vez más mercaderes, embajadores y consejeros militares romanos. Se ganaban la confianza del rey, intervenían en disputas comerciales y tomaban en sus manos el destino del país. La joven, que observaba todo esto, comprendió que la verdadera fuente del poder se encontraba cada vez más, no solo a orillas del Nilo, sino también en la capital de la lejana Italia. Así, entre los muros del palacio, a orillas del Mediterráneo, se formaba la futura gobernante, una mujer instruida, atenta a los detalles y capaz de fusionar diferentes tradiciones culturales. Capítulo 4. Los primeros pasos de Cleopatra hacia el trono. La muerte de Ptolomeo Auletes marcó el comienzo de un nuevo ciclo de luchas dentro de la dinastía. Por voluntad testamentaria, el trono pasaba a su hija Cleopatra y a su hermano menor Ptolomeo, que tenía solo unos pocos años. Según la tradición, debían gobernar juntos, como esposos y cogobernantes, pero en estos casos el poder real siempre acababa en manos de los tutores y consejeros de la corte. Alejandría se sumió inmediatamente en una atmósfera de conspiraciones. Las facciones cortesanas se dividieron entre el apoyo a la joven reina y los partidarios del niño rey. Alrededor del trono se formaron alianzas de sacerdotes, comandantes militares y consejeros griegos. Los soldados egipcios tendían a apoyar a Cleopatra, viéndola como una figura independiente, mientras que los griegos del entorno de la corte se inclinaban por su hermano,
con la esperanza de controlarlo como a un niño obediente. Cleopatra se hallaba en una encrucijada. Joven en un mundo donde el poder solía ser dominio masculino, poseía ya una considerable experiencia en los entresijos de la corte. Su dominio del idioma egipcio y las tradiciones locales le permitían granjearse el favor del pueblo llano, los sacerdotes y los funcionarios. En Alejandría comenzaba a ser vista como una gobernante singular, capaz no sólo de recrear los ritos helenísticos, sino también de invocar las ancestrales costumbres del país. Desde sus primeros años en el poder demostró una notable independencia. En las monedas acuñadas en Alejandría aparecían no sólo la imagen del niño rey, sino también su propio retrato, un gesto inusual. Hasta entonces, las reinas habían sido más bien un complemento del rey, pero Cleopatra proclamaba una igualdad de poder. En estas monedas se la representaba con sus rasgos distintivos, nariz recta, mentón firme, sin buscar una imagen idealizada. Esta elección subrayaba su intención de asociarse no con una diosa, sino con una gobernante real. La tensión latente entre los cogobernantes pronto se desató en un conflicto abierto. Los consejeros de su hermano comenzaron a apartarla gradualmente del poder, limitando su participación en las decisiones del Estado. Su objetivo era eliminarla por completo y gobernar Egipto en nombre del joven Ptolomeo. Cleopatra intentó entonces buscar apoyo en las provincias, abandonando Alejandría y dirigiéndose a los sacerdotes y generales en el valle del Nilo. En ese momento, Egipto se vio envuelto en las intrigas romanas. Tras el asesinato de Pompeyo, uno de los políticos más influyentes de Roma, el destino del país se convirtió en objeto de interés para César. Para la corte de Alejandría, esto significaba que el resultado de la lucha por el trono se decidiría no solo dentro del palacio, sino también en la lejana Roma. La rivalidad entre Cleopatra y su hermano se transformó en una cuestión que interesaba a los propios romanos, y cada uno de ellos buscaba utilizar la fuerza extranjera en su propio beneficio. Así comenzó el primer juego político de Cleopatra. Aún no poseía el poder absoluto, pero ya actuaba como una figura independiente, apoyándose en parte del ejército y del clero. Le esperaban el exilio y el regreso, pero fueron precisamente estos primeros pasos los que sentaron las bases de su futura estrategia, una combinación de carisma personal, educación y la habilidad de buscar aliados fuera de Egipto. Capítulo 5. Exilio y el camino de regreso. Cuando los consejeros del joven Ptolomeo consolidaron su posición en Alejandría, Cleopatra se vio despojada de todo poder real. Formalmente, su nombre aún se mencionaba en los documentos oficiales, pero en la práctica las decisiones las tomaban sus adversarios. La presión se intensificó, y pronto la reina se vio obligada a abandonar la capital. Para los Ptolomeos, esto no era inusual. El exilio a menudo se convertía solo en una pausa en la lucha por el trono, y el regreso, en una cuestión de determinación y alianzas favorables. Cleopatra se dirigió al este, a Siria. Allí, desde los tiempos de los seleucidas, se encontraban centros militares donde se podían contratar soldados. Llegó allí no como una fugitiva, sino como una aspirante al trono, dispuesta a reunir fuerzas. Según testimonios de autores antiguos,
Cleopatra logró en poco tiempo atraer la atención de los gobernantes locales e incluso reunir un pequeño ejército de mercenarios. Esto era inusual para una mujer de su posición. En el mundo helenístico, las campañas armadas solían ser lideradas por hombres, pero ella no dudó en mostrarse como una comandante. A Siria la acompañaron funcionarios y oficiales leales, entre ellos experimentados generales que habían participado en batallas contra potencias vecinas. Así se sentaban las bases del ejército que pronto se dirigiría hacia la frontera egipcia. Poco se sabe de que, durante este tiempo, Cleopatra utilizó activamente sus contactos con las tribus árabes que controlaban las rutas de las caravanas. Estas alianzas eran tan importantes como las fuerzas militares. Precisamente a través de las rutas desérticas fluía el comercio de bienes, incienso, aceites, telas preciosas, y con ellos, el dinero necesario para mantener a los mercenarios. La influencia de Cleopatra se extendía no solo a las tierras egipcias tradicionales, sino también a las regiones fronterizas, donde sabía cómo negociar con los caudillos nómadas. La preparación para el regreso no tardó mucho. Buscaba actuar con rapidez, antes de que sus oponentes en Alejandría lograran consolidarse por completo. Cleopatra condujo a su ejército hacia las fronteras orientales de Egipto, esperando provocar un levantamiento de sus partidarios en Tebaida y en el delta del Nilo. Su cálculo se basaba nuevamente en que en el país aún existían círculos sacerdotales que la apoyaban debido al respeto que sentían porque era la única de la dinastía que había aprendido el idioma egipcio y participaba en los ritos ancestrales. Pero su regreso coincidió con el inicio de nuevos acontecimientos. Gneo Pompeyo, el general romano que había perdido la guerra contra Julio César y buscaba refugio con los Ptolomeos, llegó a Egipto. Los consejeros del joven rey lo vieron como una amenaza y decidieron deshacerse del huésped, asesinándolo en la orilla. Este asesinato causó conmoción en todo el Mediterráneo, y cuando poco después el propio César llegó a Egipto, exigió explicaciones. Cuando Julio César llegó a Alejandría, encontró el país sumido en un torbellino de discordia. El asesinato de Cneo Pompeyo había conmocionado hasta a sus más acérrimos enemigos. Para César, significaba no solo el fin de un rival de antaño, sino también una afrenta personal. La muerte había tenido lugar ante los ojos del hijo de Pompeyo, a las mismas puertas de Egipto, y la cabeza del difunto fue presentada a César como muestra de lealtad. Lejos de agradecer el gesto, lo consideró una barbarie e intervino en los asuntos de los Ptolomeos con una determinación que asombró a los alejandrinos. En esos momentos, Cleopatra se encontraba fuera de la capital, exiliada, pero manteniendo a sus partidarios y preparando sus fuerzas. Al conocer la llegada de César, decidió actuar de inmediato. No solo estaba en juego su poder, sino la propia posibilidad de evitar que Egipto se convirtiera en un mero títere en manos de su hermano y sus consejeros. La tradición antigua conserva un relato sobre cómo Cleopatra penetró en Alejandría. Cuenta la leyenda que fue introducida secretamente en las estancias de César, oculta en el interior de una alfombra enrollada o un saco de ropa de cama. Un sirviente la sacó burlando a la guardia de la ciudad y la llevó así hasta la residencia del general romano.
Los contemporáneos discutían si se trataba de una descripción precisa o un adorno posterior de la historia, pero lo cierto es que la entrevista tuvo lugar de forma secreta e inesperada, lo cual constituía en sí mismo un desafío a los cortesanos que controlaban el palacio. Cleopatra compareció ante César justo cuando éste se disponía a resolver la disputa dinástica. No se presentó como una simple joven en busca de ayuda, sino como la legítima cogobernante de Egipto. Su dominio de las lenguas le permitía hablar sin necesidad de intérpretes, lo cual causó una honda impresión, pues los romanos estaban acostumbrados a que los reyes de Oriente se dirigieran a ellos a través de intermediarios, mientras que Cleopatra podía comunicarse directamente. Para César, su aparición representaba a la vez un instrumento político y un desafío personal. Había llegado a Egipto con un número reducido de soldados, confiando más en la presión diplomática que en la fuerza militar. Una alianza con una de las partes era para él una forma de consolidar su influencia. Cleopatra le ofreció no solo una alianza, sino la perspectiva de gobernar el país a través de una figura que sabía apoyarse tanto en las tradiciones helenísticas como en las costumbres locales. Alejandría vivía días de tensión. Las multitudes de ciudadanos seguían los movimientos de los romanos, y los partidarios del hermano de Cleopatra preparaban la resistencia. El propio palacio se había convertido en un campo de batalla encubierto. César se había instalado en las estancias reales, lo cual ya era una demostración de poder. Los opositores a la reina exigían el reconocimiento de los derechos exclusivos del joven rey, pero el general romano ganaba tiempo, escuchando los argumentos de ambas partes. Cleopatra actuaba con diligencia, organizaba recepciones, utilizando la riqueza y las refinadas tradiciones de la corte para causar impresión. Según las descripciones de Plutarco, sabía transformar una conversación en un espectáculo, modulando sus entonaciones, valiéndose con maestría de las pausas y los gestos, creando la sensación de que cada una de sus palabras tenía un peso especial. Combinaba la retórica griega con la simbología egipcia, en la que su imagen de reina sacerdotisa e Isis reforzaba sus derechos al poder. Un detalle importante fue que Cleopatra supo presentarse no solo como gobernante, sino como dueña del puerto más rico del Mediterráneo. Para César, necesitado de recursos tras una larga guerra, esto tenía una importancia práctica. Su posición era clara, una alianza con ella equivalía al acceso al grano, el oro y los barcos de Egipto. Los rumores sobre las reuniones de Cleopatra y César se extendieron rápidamente por la ciudad, desatando una ola de odio entre sus enemigos. Los partidarios de Ptolomeo comenzaron a reunir tropas y se prepararon para asaltar el palacio. Así comenzó la Guerra de Alejandría, donde el encuentro personal entre Cleopatra y el general romano se convirtió en el epicentro de la confrontación. Capítulo 7. La Guerra de Alejandría y el fuego a orillas del Nilo. Tras la aparición de Cleopatra, preludio a la de César, la tensión en Alejandría se elevó a un punto crítico. Los partidarios de su hermano Ptolomeo consideraban la intervención romana una afrenta y comenzaron a movilizar sus fuerzas para una rebelión abierta. César se encontró en una situación precaria, contaba con apenas unos miles de soldados, frente a la imponente guarnición alejandrina y una multitud de ciudadanos listos para el alzamiento.
La guerra estalló con un ataque sorpresivo al palacio, donde se encontraban César y Cleopatra. Las angostas calles de Alejandría se transformaron en un campo de batalla. Los romanos resistieron en el palacio y los barrios costeros, pero el resto de la capital estaba en manos enemigas. La ciudad, otrora célebre por sus teatros y bibliotecas, se convirtió en un escenario de encarnizados combates, donde los muros de los templos servían como fortificaciones y las columnas de mármol, como barricadas. Uno de los episodios más dramáticos fue la batalla en el puerto. César ordenó incendiar la flota egipcia para impedir que bloquearan el palacio por mar. Las llamas devoraron rápidamente las naves y se propagaron a los almacenes y edificaciones contiguas. Según los cronistas de la época, fue en ese preciso instante cuando una parte de la afamada biblioteca de Alejandría sufrió graves daños. Los contemporáneos debatieron si el edificio en sí se había quemado o solo los depósitos aledaños, pero lo innegable fue que miles de rollos desaparecieron entre las cenizas. La pérdida del saber se convirtió en un daño colateral de la contienda política. César, pese a su inferioridad numérica, logró mantener sus posiciones gracias a la disciplina militar y la experiencia de sus legiones. Cleopatra permanecía a su lado en el palacio, y su presencia tenía un valor simbólico inmenso. Aunque no participaba en las batallas, su apoyo fortalecía la moral de los romanos. Una parte de los ciudadanos y sacerdotes comenzaba a creer que la alianza con ella sería la clave para garantizar la estabilidad de Egipto. Los combates en Alejandría se prolongaron durante meses. Los romanos levantaron fortificaciones improvisadas dentro de la ciudad, utilizando casas y templos como baluartes, mientras los habitantes organizaban emboscadas en las calles. La ciudad, antes crisol de erudición y comercio, quedó dividida en zonas, donde cada callejón podía convertirse en una trampa mortal. La situación cambió con la llegada de refuerzos. César convocó tropas desde Siria y Asia Menor, y también obtuvo el apoyo de aliados locales. La batalla decisiva tuvo lugar en el canal de Canopo, donde las fuerzas de Ptolomeo fueron derrotadas. El joven rey, en su intento de huir por el Nilo, pereció durante la travesía. Su barca zozobró y se ahogó en las aguas que durante siglos habían alimentado a Egipto. Con el cese de la resistencia, César consolidó su poder en la capital. Cleopatra recuperó su trono, pero ahora con un nuevo estatus, era reina no solo por derecho dinástico, sino también gracias al apoyo del general romano. La alianza, que había comenzado entre los muros del palacio, se transformó en un vuelco político que cambiaría el destino de Egipto. Capítulo 8. Consolidación del poder y nuevo orden. Tras el fin de la guerra, la posición de Cleopatra en Alejandría se transformó. Fue reconocida como reina, pero la tradición dinástica la obligó a unirse a su hermano menor, Ptolomeo, que apenas contaba con 12 años. El matrimonio era más una formalidad que otra cosa. El poder real permanecía en manos de Cleopatra, mientras que el nombre de su hermano se utilizaba para mantener las apariencias y cumplir con los antiguos ritos. Para mantener el control del país, Cleopatra tuvo que demostrar astucia. Por un lado, no podía renunciar por completo a las reglas dinásticas, so pena de provocar la ira del clero,
cuyos rituales vinculaban a la pareja real con las figuras de Osiris e Isis. Por otro lado, buscaba dejar claro su propio liderazgo. En las inscripciones y textos oficiales, su nombre comenzó a aparecer en primer lugar, algo inusual para las reinas. La situación seguía siendo inestable. Egipto había sufrido devastación y perdido parte de su flota. Además, el descontento en Alejandría persistía. Los ciudadanos eran conocidos por su propensión a los motines, y el nuevo orden no se percibía como una paz duradera. Cleopatra optó por actuar con cautela. Pasaba tiempo en procesiones religiosas, reafirmando su lealtad a los antiguos dioses, y se esforzaba por fortalecer los lazos con los sacerdotes, que ejercían influencia sobre la población de las provincias. Se prestó especial atención a la economía. Los envíos de grano a Roma debían reanudarse sin contratiempos, de lo contrario, su alianza con César perdería sentido. Se restauraron los canales de irrigación, se recaudaron impuestos y una parte de los ingresos se destinó a la reconstrucción de la flota. Egipto volvió a ser el principal proveedor de cereales para el Mediterráneo. Curiosamente, durante este periodo Cleopatra intensificó sus contactos con los científicos y médicos de Alejandría. En sus círculos se encontraban expertos en astronomía y farmacología, y la reina participaba activamente en los debates. Patrocinó a traductores de textos del egipcio al griego, lo que reforzó su imagen no solo como gobernante, sino también como guardiana del saber. La alianza con César también tuvo una consecuencia personal. Poco después de la guerra, Cleopatra dio a luz a un hijo, al que llamó Cesarión. Para ella, era mucho más que un acontecimiento familiar. El nacimiento de un heredero, cuyo padre se creía que era el poderoso general romano, se convertía en un nuevo argumento en la lucha por la preservación de la independencia de Egipto. Capítulo 9. Cleopatra en Roma. La llegada de Cleopatra a Roma fue un acontecimiento que difícilmente podía compararse con nada en la historia previa de las relaciones entre Egipto e Italia. Los romanos estaban acostumbrados a ver en su ciudad embajadores, generales y exiliados del este, pero no a una reina viva, que llegaba no como prisionera o suplicante, sino como aliada de un poderoso dictador. Su llegada estuvo acompañada de una comitiva que incluía sirvientes de la corte, médicos, consejeros y tutores del pequeño hijo de César, Cesarión. La reina egipcia no se instaló en una casa común para extranjeros, sino en una mansión al otro lado del Tíber, perteneciente al mismo César. Esta elección de lugar era simbólica. Formalmente, permanecía fuera de los límites sagrados de la ciudad, pero en la práctica se encontraba en el centro de la vida romana. Para los habitantes de la capital, su presencia se convirtió en motivo de incesantes conversaciones. Multitudes de ciudadanos acudían a ver sus procesiones, sus vestidos y su séquito. Cleopatra vestía ropajes que combinaban el corte griego y la simbología egipcia, telas de lino adornadas con motivos dorados, imágenes de cobras sagradas y sirges en forma de discos solares. Sabía cómo causar impresión no con la ostentación, sino con una imagen bien pensada, donde cada elemento recordaba su origen y su poder. Los romanos veían en ella no solo a una mujer, sino también al símbolo de un país del que dependían los suministros de grano.
Causó especial impresión el gesto de César, que ordenó colocar una estatua de Cleopatra en forma de diosa Isis en el templo en construcción de Venus Genetrix. Este fue un acontecimiento sin precedentes, nunca antes un rostro vivo, y además extranjero, había aparecido en un santuario romano. Para algunos romanos, esto era una prueba de la posición especial de la reina, para otros, una señal alarmante de que César estaba dispuesto a destruir los viejos pilares de los lazos familiares. En el Senado, su presencia se recibió con recelo. Los viejos aristócratas, educados en los ideales republicanos, veían en Cleopatra la encarnación del poder monárquico de Oriente. Sospechaban que su influencia podría empujar a César a crear una nueva dinastía, donde una mujer extranjera y su hijo ocuparían un lugar en el gobierno. Los rumores de que Cesarión sería reconocido como heredero aumentaron la tensión. La propia Cleopatra aprovechó cada día de su estancia en Roma para fortalecer su posición. Recibía a eruditos, filósofos y médicos, a quienes atraía con su generosidad y atención. Su entorno difundía por la ciudad historias sobre la sabiduría de la reina egipcia y sus conocimientos de astronomía y medicina. Al mismo tiempo, mostraba respeto por las tradiciones romanas, asistía a fiestas, participaba en espectáculos, pero siempre permanecía ajena, conservando su aspecto y comportamiento especiales. En Roma, se enfrentó por primera vez a la escala de la arquitectura romana y la organización del poder, donde cada templo y foro recordaban la fuerza militar y la disciplina. Para ella, esta fue una experiencia que más tarde le ayudó en sus relaciones con los generales romanos. Vio que su país dependía de las decisiones que se tomaban allí, y comprendió que para que Egipto sobreviviera, no era necesario resistirse, sino utilizar hábilmente los intereses de Roma en su propio beneficio. La estancia de Cleopatra en la capital coincidió con los últimos años de vida de César. En este periodo, alcanzó la cima del poder, y en su entorno se discutió la posibilidad de introducir nuevos títulos que lo acercaran a una posición real. Los rumores sobre el matrimonio con Cleopatra y el reconocimiento de Cesarión se extendieron entre el pueblo, aunque no hubo confirmación oficial. Para los romanos, la sola idea de que la capital pudiera acoger a una reina oriental y a su hijo como futuros gobernantes parecía una blasfemia. La presencia de Cleopatra dejó una profunda huella en la memoria de los romanos. Vivió en la ciudad el tiempo suficiente para convertirse en parte de su vida cotidiana, pero siguió siendo una figura que suscitaba controversia. Para algunos, era la encarnación de la riqueza y la exquisitez de Oriente, para otros, una amenaza para el sistema republicano. En cualquier caso, su llegada cambió la percepción de Egipto. El país del Nilo dejó de parecer una provincia lejana para convertirse en una fuente de poder y un objeto de lucha en el centro del Mediterráneo. Capítulo 10. La muerte de César y un nuevo peligro. El 15 de marzo del año 44 a.C., Roma se estremeció con una noticia que cambió el destino no solo de la propia república, sino también de Egipto. Julio César había sido asesinado en el edificio del Senado por un grupo de conspiradores. Entre ellos se encontraban quienes se hacían llamar sus amigos. Los golpes de los puñales pusieron fin a su dictadura, pero al mismo tiempo abrieron una nueva era de lucha por el poder. Para Cleopatra,
esta tragedia fue un golpe personal y político. Su posición estaba vinculada exclusivamente a la autoridad de César. Mientras él permaneciera vivo, podía contar con su patrocinio y protección. Tras su muerte, su presencia en la capital resultó indeseable e incluso peligrosa. Los aristócratas que participaron en la conspiración veían en ella la encarnación de la odiada influencia de Oriente y la acusaban de haber empujado al dictador a sus designios monárquicos. Al abandonar Roma, Cleopatra se llevó consigo a Cesarión, su hijo, convertido ahora en su principal basa. En Egipto, se le consideraba heredero, en Roma, un posible hijo de César. La cuestión de su origen nunca se resolvió oficialmente, pero la mera posibilidad de convertirlo en un símbolo de sucesión otorgaba a Cleopatra un peso adicional. Regresar a Alejandría significaba el inicio de una nueva etapa de su reinado. El país seguía siendo rico, pero vulnerable. Los sacerdotes y funcionarios egipcios exigían estabilidad, mientras que en el pueblo crecía la inquietud. Las legiones romanas, que iban y venían, demostraban que el destino de Egipto dependía de una lejana capital. La reina entendía que su principal tarea era preservar la independencia, apoyándose en el poderío económico del país y en su habilidad para navegar entre las facciones romanas. Entretanto, había comenzado la lucha por la herencia del dictador asesinado. Marco Antonio, el más cercano colaborador de César, intentaba mantener el poder, jugando con los ánimos del pueblo y del ejército. El joven Octaviano, hijo adoptivo de César, reclamaba el nombre y el legado. En esta nueva correlación de fuerzas, Egipto se convertía, una vez más, en un premio por el que valía la pena luchar. Durante los primeros años tras la muerte de César, Cleopatra se dedicó a fortalecer sus posiciones dentro del país. Continuó las reformas relacionadas con los impuestos y la recuperación de la economía, y al mismo tiempo se aseguró de que el culto a Isis y los ritos tradicionales respaldaran su legitimidad. En inscripciones y relieves, se la representaba cada vez más a menudo con vestimentas egipcias, ataviada con los atributos de los antiguos faraones. Esta imagen mostraba a sus súbditos que la reina no era simplemente una representante de la dinastía helenística, sino la verdadera soberana de Egipto. Pero su atención estaba fija en Roma. Allí se desarrollaba una nueva guerra civil, y Cleopatra comprendía que quien saliera victorioso decidiría el destino no solo de la república, sino también el de su propia dinastía. Capítulo 11. Encuentro con Marco Antonio en Tarso. Tras el asesinato de Julio César, se estableció un frágil equilibrio. Sus herederos y allegados dividieron el poder, formando el llamado Segundo Triunvirato, integrado por Marco Antonio, Octaviano y Lépido. La reina egipcia seguía con atención esta nueva distribución de fuerzas. Entendía que su alianza con el dictador caído había provocado hostilidad entre muchos romanos, y debía encontrar un nuevo camino para preservar su independencia. Pronto, la atención de Marco Antonio se dirigió hacia Egipto. Tras la guerra contra los asesinos de César, necesitaba recursos, especialmente dinero y grano. Además, corrían rumores de que Cleopatra podría haber mantenido contacto con los enemigos de César, y Antonio la convocó a la ciudad de Tarso, en Cilicia,
para interrogarla personalmente y exigir explicaciones. Era un desafío arriesgado. La reina debía comparecer ante un general romano rodeado de tropas y justificarse ante él. Muchos en la corte creían que el viaje a Tarso podría terminar con su captura. Cleopatra tomó la decisión no solo de obedecer, sino de transformar el encuentro en una demostración de la fuerza y la riqueza de Egipto. Zarpó hacia Tarso por el río Citno, en una nave engalanada con oro y púrpura. Las velas estaban teñidas de un carmesí insólito, los mástiles adornados con plata, y en la proa se alzaba una estatua de Afrodita. La reina se presentó en la cubierta ataviada como una diosa, acompañada por jóvenes con trajes alados y sirvientas vestidas como nereidas. Todo estaba calculado para impresionar a los romanos, acostumbrados a la severidad militar, pero no a tal magnificencia. Multitudes de habitantes de Tarso acudieron a la orilla para presenciar el espectáculo. Las leyendas cuentan que el aroma de los inciensos que se quemaban en la cubierta se sentía en toda la ciudad. El propio Antonio, conocido por su inclinación al lujo, quedó prendado de la escena. A diferencia de César, que valoraba ante todo el lado práctico de las alianzas, Antonio era un hombre apasionado, y Cleopatra supo influir en él no solo políticamente, sino también emocionalmente. Los encuentros no se celebraban en salones oficiales, sino en banquetes que Cleopatra ofrecía en honor del general romano. Demostraba la riqueza de Egipto con tal generosidad que Antonio tenía la impresión de que el país era inagotable. Según testimonios de autores antiguos, uno de sus banquetes costó una suma equivalente al ingreso anual de una pequeña provincia. Al mismo tiempo, Cleopatra dirigía con habilidad las conversaciones, combinando la retórica griega, los símbolos egipcios y el conocimiento de las costumbres romanas. Entre los relatos de su encuentro con Antonio se conserva un episodio con una perla. Durante un banquete, Cleopatra se quitó un pendiente con una enorme perla, la disolvió en una copa de vinagre y se la bebió. Este gesto era una demostración de que para ella no había límites en los gastos y se trataba de subrayar la grandeza de Egipto. Los contemporáneos discutieron la veracidad de esta historia, pero el mero hecho de que apareciera en las fuentes demuestra la impresión que causó la reina en los romanos. Antonio cambió rápidamente su actitud hacia Cleopatra. No solo retiró todos los cargos en su contra, sino que la reconoció como aliada de Roma. Más aún, decidió pasar el invierno con ella en Alejandría. Para un general romano, educado en las duras tradiciones militares, este fue un paso audaz que sus oponentes calificarían más tarde como una muestra de debilidad. Pero para Cleopatra, aquello se convirtió en una victoria resonante. Transformó un desafío arriesgado en Tarsus en el inicio de una nueva alianza, abriendo ante ella horizontes insospechados. El invierno en Alejandría, cuando Marco Antonio llegó junto a Cleopatra, fue recibido no como un dictador militar, sino como un huésped de honor y un aliado. La reina empleó todos sus recursos para exhibir el poderío de su reino y convertir la estancia del general romano en una celebración sin parangón en su vida. Alejandría, durante aquellos meses, se transformó en un escenario de desmesura. La ciudad, ya célebre por su esplendor, adquirió un brillo aún mayor. Para Antonio se organizaban fastuosas procesiones,
carros tirados por cuadrigas, elefantes con gualdrapas de oro, desfiles de antorchas a través de las plazas. El propio palacio de los Ptolomeos resplandecía con telas preciosas, columnas de mármol y fuentes rebosantes de aceites aromáticos. Junto a Antonio, Cleopatra fundó la llamada Sociedad de los Camaradas Invencibles de los Banquetes. Se hizo famosa por sus interminables festines, donde el lujo y la fantasía no conocían límites. Los invitados competían en la originalidad de los manjares y las representaciones, se servían platos elaborados con las criaturas marinas más extrañas, vinos procedentes de los mejores viñedos griegos, y escenas mitológicas eran representadas por actores durante la propia cena. Se decía que, una vez, durante un banquete, vasijas y vajilla de oro fueron arrojadas al río, para demostrar que la reina y su aliado no conocían medida en su generosidad. Cleopatra, por supuesto, ocupaba un lugar central. Sabía cómo transformar una velada ordinaria en un espectáculo, cambiando de imagen y vestuario. En sus atuendos aparecían motivos de Isis, Afrodita, Artemisa. Era como si se probase diferentes roles, para subrayar su conexión con las diosas e insinuar a los presentes que frente a ellos no había solo una mujer, sino la encarnación de una fuerza divina. Para Antonio, aquello era algo insólito. Él, criado en los campamentos militares romanos, se encontró inmerso en un mundo donde el poder se unía a la magia y al teatro. Pero Alejandría no era solo un escenario de placeres. En ese tiempo, Cleopatra y Antonio engendraron gemelos, un hijo, Alejandro Helios, y una hija, Cleopatra Selene. Su nacimiento fortalecía la alianza y transformaba una relación personal en un proyecto dinástico. Por primera vez en mucho tiempo, la reina egipcia hallaba no solo un aliado, sino una familia capaz de aspirar al futuro en un mundo donde Roma, cada vez más, determinaba el destino de las potencias vecinas. La nobleza romana observaba lo que sucedía con inquietud. La noticia de que uno de los triunviros pasaba el invierno en Alejandría, entregado a fastuosas diversiones, se propagaba rápidamente. Los opositores de Antonio lo retrataban como un hombre subyugado por la reina oriental, olvidado de la disciplina y de sus obligaciones para con la República. Los rumores llegaban a Italia, donde eran amplificados por sus enemigos políticos. Para Cleopatra, sin embargo, aquellos meses tenían un valor inmenso. No solo había restaurado su poder tras las revueltas, sino que había convertido a Egipto en un centro al que acudían los hombres más poderosos de Roma. Antonio, envuelto en su atención, veía en la reina no solo una aliada, sino una socia capaz de compartir con él el poder y las riquezas de Oriente. Aquel invierno fue el inicio de una alianza que ya no se limitaba a la intimidad personal. Abarcaba la política, la economía, la dinastía y ambiciones que iban mucho más allá de las fronteras de Egipto. Tras el invierno en Alejandría, la alianza entre Cleopatra y Marco Antonio adquirió un nuevo peso político. El general romano ya no era un simple huésped, sino un socio de facto de la egipcia en los asuntos relativos a Oriente. Su estrategia común consistía en fortalecer su influencia en las tierras helenísticas, donde aún perduraban los recuerdos del imperio de Alejandro Magno. Antonio,
retomando sus obligaciones militares, se apoyaba en los recursos de Egipto. El grano, el oro y los navíos de Alejandría le permitían financiar su ejército y mantener sus posiciones en el este y en el mar. Para Cleopatra, aquello significaba un nuevo nivel de independencia. Ya no dependía de la benevolencia de Roma, sino que ella misma se convertía en una fuente de poder para uno de sus principales gobernantes. En Alejandría nacían proyectos que causaban alarma entre los romanos. Antonio, junto con Cleopatra, discutían la posibilidad de restaurar las fronteras de los antiguos estados helenísticos. Egipto debía convertirse en el núcleo al que se unieran Siria, Cilicia, Chipre y parte de Asia Menor. A ojos de sus contemporáneos, aquello se veía como un intento de crear una potencia oriental capaz de rivalizar con Roma. Era especialmente significativo que los hijos de Cleopatra y Antonio recibieran nombres que aludían al cosmos y a la mitología. Alejandro Helio simbolizaba el sol, Cleopatra Selene, la luna. Aquellos nombres no eran casuales, sino que creaban la imagen de una familia destinada a gobernar el mundo, como si fueran astros celestiales. De este modo, la alianza trascendía las relaciones personales. Se convertía en la base de un proyecto dinástico en el que Egipto jugaba un papel clave. La opinión pública romana lo percibía con suspicacia. Los adversarios políticos de Antonio propagaban rumores de que pretendía trasladar la capital de Italia a Alejandría y entregar el poder romano a una mujer oriental. Tales acusaciones resonaban con aquellos que temían la tiranía. En el Senado, corrían rumores de que Antonio ya no se preocupaba por el destino de la República, sino que tramaba una nueva monarquía en contubernio con la reina de Egipto. Mientras tanto, Cleopatra continuaba consolidando su poder en Egipto, prodigando favores a los templos, los colegios sacerdotales y las ciudades, colmándolos de privilegios. En Tebas, se reanudaron las obras de embellecimiento de los templos de Amón, y en Alejandría se erigieron nuevos santuarios y puertos. Todo esto reforzaba su imagen no solo como una gobernante helenística, sino también como una faraona tradicional. La alianza con Antonio también se reflejó en la diplomacia. Embajadores de Judea, Nabatea y Armenia llegaban a Alejandría para negociar no solo con Egipto, sino también con los representantes del general romano. De esta manera, la ciudad se transformaba en algo más que un centro comercial, se convertía en la capital política de Oriente. En Italia, mientras tanto, el conflicto entre Antonio y Octavio se hacía cada vez más evidente. El joven heredero de César utilizaba la imagen de Cleopatra como arma de propaganda, asegurando que su rival estaba cautivo de una mujer, que el guerrero romano había traicionado a su patria, cambiándola por el lujo de Alejandría. Estas palabras calaban hondo en un pueblo cansado de guerras y temeroso de que el destino de Roma cayera en manos extranjeras. Capítulo 14. Las donaciones de Alejandría. En la segunda mitad del año 34 a.C., Alejandría fue escenario de una representación que consternó a sus contemporáneos. Marco Antonio, de regreso de una campaña contra Armenia, organizó una fastuosa ceremonia que pasó a la historia como las donaciones de Alejandría. No se trataba de una simple festividad,
sino de una demostración de un nuevo orden en el que Egipto y su reina desempeñaban un papel central. La ceremonia tuvo lugar en el gimnasio de Alejandría, un lugar de encuentro habitual para competiciones deportivas y actos públicos. Para la ocasión, se levantó una plataforma adornada con telas doradas, púrpura y estatuas de dioses. Una multitud de alejandrinos se congregó para contemplar a sus gobernantes bajo una luz que trascendía lo ordinario. Cleopatra se presentó ataviada como la diosa Isis, mientras que Antonio, con armadura, personificaba a un nuevo Dioniso, conquistador de Oriente. En un trono junto a ellos se encontraban sus hijos. Alejandro Helios, vestido con atuendo persa, recibió el título de rey de Armenia y Media, así como de Partía, aún por conquistar. Su hermana, Cleopatra Selene, fue proclamada reina de Cirenaica y Chipre. Otro hijo, Ptolomeo Filadelfo, obtuvo el título de gobernante de Siria y Asia Menor. Por encima de todos ellos, Cleopatra se erigía como reina de reyes, y Antonio era presentado como su aliado y protector. Tal distribución de tierras constituía un audaz desafío a Roma. Formalmente, estos territorios ya se encontraban bajo el control de la República o se consideraban dentro de su esfera de influencia. Antonio no tenía derecho a repartirlos como herencia a sus hijos, pero eso fue precisamente lo que hizo. Para los alejandrinos, se trataba de un espectáculo grandioso, en el que su reina se presentaba como la madre de una nueva dinastía, y sus hijos, como los futuros señores de Oriente. Para Roma, era una traición a sus intereses y una flagrante violación de sus tradiciones. Los contemporáneos prestaron especial atención al título de reina de reyes que Cleopatra lucía con orgullo. En Egipto, esta imagen se vinculaba al antiguo papel de los faraones, que unían bajo su poder a todos los países circundantes. Para los romanos, evocaba las monarquías orientales, donde el poder se transmitía no por las leyes del Senado, sino por la voluntad de gobernantes divinos. En la percepción de la oposición en Italia, Antonio parecía estar entregando el poder de Roma en manos de una mujer y sus hijos. Antonio trató de justificar estas acciones, argumentando que la distribución de títulos tenía un carácter simbólico y debía subrayar sus victorias en Oriente, pero la propaganda de Octavio en Roma lo presentaba todo de manera diferente. El pueblo escuchó que Antonio Valeriano había entregado tierras romanas a hijos ajenos, reconocido a la reina de Egipto como gobernante sobre provincias romanas y que él mismo portaba títulos propios de reyes, no de ciudadanos de la República. Los rumores sobre esta ceremonia llegaron rápidamente a Italia. Se decía que Antonio pretendía trasladar la capital de Roma a Alejandría, que sus hijos gobernarían las tierras romanas y que la propia Cleopatra se convertiría en cogobernante de todo el imperio. Senadores hostiles alimentaban estos rumores, inclinando la opinión pública a pensar que la guerra contra Antonio no era una lucha entre generales romanos, sino una guerra por la preservación de la libertad frente a una dinastía oriental. Para Cleopatra, las donaciones tenían un significado enorme, había logrado lo que sus antepasados no pudieron. Su dinastía ya no parecía una casa real aislada en Egipto, ahora, sus hijos reclamaban el poder sobre vastos territorios que unían el legado de Alejandro Magno y las tradiciones de los faraones.
Alejandría se convertía en el centro en torno al cual se construía un nuevo mapa político de Oriente. Capítulo 15. La propaganda de Octavio. Las noticias sobre la ceremonia en Alejandría llegaron rápidamente a Italia. Octavio, poseedor de un talento singular para convertir los rumores en armas, comprendió que las acciones de Antonio y Cleopatra escondían un material ideal para la propaganda. Él presentó las donaciones de Alejandría no como una celebración tras la campaña oriental, sino como una traición a Roma, donde los destinos de las provincias se entregaban a los hijos de una mujer extranjera. En un discurso dirigido al Senado, Octavio recalcó que Marco Antonio no solo se había aliado con la reina egipcia, sino que la había colocado por encima de las leyes romanas. Propagó rumores de que Antonio pretendía trasladar la capital a Alejandría, que sus hijos recibirían el poder sobre Siria, Armenia y Chipre, y que la propia Cleopatra llevaría el título de reina de reinas. Para el público romano, educado en los ideales de la República, tales imágenes eran la encarnación de una pesadilla. Se prestó especial atención al origen de Cleopatra. La propaganda de Octavio la retrataba no como la gobernante de una gran civilización, sino como una seductora oriental que había subyugado a Antonio. Los relatos sobre los banquetes en Alejandría, sobre sus exóticas vestimentas, sobre las fabulosas riquezas se convirtieron en acusaciones. Se decía que el general romano se había olvidado del deber y se había convertido en un juguete en manos de una mujer. Estas historias se adornaban con detalles destinados a indignar al pueblo llano, como si Cleopatra exigiera a Antonio que la adorara como a una diosa, y él la llamara señora de todos los reyes. Para Octavio era crucial inculcar que la guerra que preparaba no era civil. La presentaba como la defensa de Roma contra el dominio extranjero. El enemigo no debía ser tanto Antonio, sino la propia Cleopatra. Tal estratagema permitía eximir a los romanos del sentimiento de culpa por otra guerra fratricida. Ahora, supuestamente, luchaban por la libertad contra la amenaza oriental. Los propagandistas también difundieron acusaciones personales. Se afirmaba que Antonio ya no se preocupaba por sus hijos legítimos de Octavia, la hermana de Octavio, y que los había abandonado por la dinastía egipcia. Esto convertía el conflicto no solo en un drama político, sino también familiar, donde Octavio podía presentarse como defensor de su hermana y de las costumbres romanas. Poco a poco maduraba un estado de ánimo que exigía acciones decisivas. El Senado debatía la amenaza de Egipto, y el pueblo oía cada vez más relatos sobre las lujosas ceremonias en Alejandría, donde los territorios romanos parecían repartirse entre hijos ajenos. Los rumores de que Antonio adoraba a Cleopatra como a una diosa se convertían en argumentos a favor de que Roma estaba al borde de convertirse en una monarquía. Para Cleopatra, todo esto quedaba fuera de Egipto. Ella seguía gobernando, reforzando templos y palacios, preparando a sus hijos para un futuro que imaginaba brillante. Pero su nombre ya se había convertido en un símbolo de amenaza, en torno al cual Octavio construía una campaña que preparaba al país para la guerra. Tras las donaciones de Alejandría y la campaña de propaganda de Octavio, quedó claro, la coexistencia pacífica era imposible. Dos polos de poder del Mediterráneo, Antonio y su aliada Cleopatra en Oriente,
y Octavio en Italia, avanzaban hacia una colisión inevitable. Cleopatra, en este momento, no jugaba el papel de compañera pasiva, sino de socia en igualdad de condiciones. Proporcionaba a Antonio todo lo que Egipto podía ofrecer: oro, grano, barcos, dinero para el mantenimiento de las legiones. El tesoro egipcio era uno de los más ricos del mundo, y precisamente él permitía a Antonio financiar la preparación durante muchos años. Sin estos recursos no habría podido mantener el ejército y la flota que se extendían desde Grecia hasta Siria. Alejandría, en esos años, se convirtió en un enorme campamento de preparación. En los astilleros cerca de Faro se construían nuevos barcos, se reforzaban las murallas de la ciudad, se reunían provisiones. Maestros egipcios trabajaban codo con ingenieros romanos, creando naves con muros y torres para máquinas de lanzamiento. Para Antonio, la flota se convertía en el arma principal. Entendía que la batalla decisiva tendría lugar en el mar. Cleopatra también participaba en las negociaciones diplomáticas. Embajadores de Armenia, Ponto y Judea llegaban a Alejandría para decidir a qué bando unirse. Ella los recibía como una gobernante igualitaria, no como la esposa de un general romano. En cartas y negociaciones, subrayaba que Egipto era una potencia independiente, cuya alianza equivalía a la alianza con Antonio. Los rumores sobre los preparativos para la guerra se extendían por todo el Mediterráneo. Se decía que Cleopatra estaba construyendo una nueva alianza oriental y que pretendía convertir Alejandría en la capital del imperio. En Roma esto provocaba ira y temor, en las ciudades griegas, una mezcla de esperanza y duda. Muchas ciudades helenísticas veían en ella a la heredera de Alejandro Magno, cuyo poder podía devolverle su esplendor perdido. Dentro de Egipto, Cleopatra se esforzaba por reforzar su legitimidad. Participaba activamente en procesiones religiosas, donde la presentaban como una diosa viva. Los templos se adornaban con nuevos relieves en los que ella y Antonio aparecían junto a los dioses. Esto no solo la elevaba a los ojos de los egipcios, sino que también creaba una imagen de una alianza consagrada por fuerzas superiores. La confrontación se intensificaba, y ambos bandos se esforzaban por atraer a Grecia. Para los romanos, los Balcanes y el mar Egeo eran la clave del control sobre Oriente. Antonio trasladó allí tropas, y Cleopatra garantizó el suministro. En el Peloponeso y Éfeso se congregaba una flota inmensa, que superaba los 300 navíos. Octaviano, entretanto, se preparaba en Italia. Su propaganda hábilmente pintaba la guerra no como una disputa entre caudillos, sino como la defensa de la libertad romana frente a Cleopatra. El pueblo se preparaba, aceptando que el enemigo no sería Antonio, sino Egipto. Esto atizaba el odio con astucia y transformaba un conflicto personal en una lucha nacional. Ante ambos bandos se erguía la decisiva elección del campo de batalla. El destino del Mediterráneo se jugaría sobre las aguas, y Cleopatra, quien había invertido toda la riqueza de Egipto en su alianza con Antonio, se disponía a participar personalmente en la contienda. Capítulo 17. La batalla de Accio. En el otoño del 31 año antes de nuestra era, el destino de Antonio y Cleopatra pendía de un solo combate.
Su imponente flota se reunió frente a la costa griega, en el Golfo de Ambracia, no lejos del Cabo Axio. La elección del lugar no era fortuita. La bahía permitía resguardar los navíos y abastecer al ejército, mientras que una estrecha salida al mar convertía cualquier ataque en una empresa arriesgada para el enemigo. La flota de Antonio y Cleopatra contaba con más de 300 navíos, muchos de ellos enormes embarcaciones de 10 y 16 remos, coronadas con torres para arqueros y catapultas. Estas moles parecían invencibles. Sus espolones podían perforar hasta los cascos más resistentes, y sus cubiertas albergaban cientos de guerreros. Los astilleros egipcios habían trabajado durante años para forjar aquella armada en el mar. Octaviano, por su parte, se presentaba con un número menor de barcos, alrededor de 200, pero estos eran más ligeros y maniobrables. Su almirante, Marco Vipsanio Agripa, un estratega experimentado, desempeñaba un papel crucial. Entendía que la fuerza de su oponente radicaba en las pesadas naves, mientras que la suya propia residía en la velocidad y la organización. El verano previo a la batalla fue un periodo de asedio extenuante. El ejército de Octaviano capturó posiciones clave en la costa, cortó las líneas de suministro y obligó a Antonio a adoptar una postura defensiva. Enfermedades, hambre y fatiga se propagaban entre los soldados, mientras que las disciplinadas tropas de Octaviano recibían refuerzos y provisiones desde Italia. En el campamento de Antonio comenzaron las disensiones. Algunos aliados de las ciudades griegas vacilaban, e incluso algunos traicionaban, pasándose secretamente al bando enemigo. Cleopatra permanecía en el campamento durante todo este tiempo. Sus barcos, en los que se había invertido la riqueza de Egipto, permanecían aparte. Según los relatos de los autores antiguos, en sus naves se guardaban dinero, grano, tesoros, todo lo que debía garantizar la victoria. Participaba en los consejos donde se debatían los planes, e insistía en utilizar la flota para abrirse paso, en lugar de esperar el hambre y la traición. En la mañana del 2 de septiembre, las flotas se encontraron en la salida del Golfo. El sol iluminaba las hileras de los pesados barcos de Antonio, dispuestos en línea, y las ágiles naves de Octaviano, que comenzaron a rodear al enemigo. En el centro se alzaba el buque insignia de Cleopatra, con velas púrpuras y adornos dorados. Su aparición no era solo una demostración de fuerza militar, sino también un símbolo de la riqueza de Oriente, que llegaba a batallar contra Roma. La batalla se prolongó durante horas. Los pesados navíos de Antonio avanzaban con lentitud, intentando aplastar al enemigo, pero las ligeras naves de Agripa los sorteaban por los flancos y los incendiaban con proyectiles. El viento cambiaba, el humo de los barcos en llamas cubría el mar, los gritos de los remeros y las colisiones creaban un estruendo que se escuchaba en las ciudades costeras. En el momento álgido de la batalla, se produjo un giro decisivo. Los barcos de Cleopatra, de forma inesperada, izaron las velas y se dirigieron hacia el mar abierto, atravesando la línea de batalla. Los contemporáneos discutieron si se trataba de una maniobra planeada de antemano o de una decisión repentina. Antonio, al ver la retirada de la flota egipcia, abandonó el combate y siguió a la reina con sus navíos más cercanos.
El resto de su flota quedó sin mando y pronto fue destruida o se rindió. Para los guerreros, aquello pareció una traición. Pero Cleopatra estaba salvando lo más importante, los tesoros y los restos de las fuerzas de Egipto, que no podían caer en manos del enemigo. Antonio, unido a ella por una alianza, no podía quedarse y continuar la batalla sin ella. Su huida marcó el final de la batalla. La victoria fue para Octaviano y el destino de la guerra quedó sellado. Octaviano entró en las ciudades griegas como un salvador. Su propaganda anunció que Roma se había liberado de la amenaza de una dinastía oriental. Las noticias de la derrota en Accio se propagaron por todo el Mediterráneo, y el nombre de Cleopatra se transformó en un símbolo del peligro que amenazaba con destruir la República. Capítulo 18. La huida a Egipto. Tras la catástrofe de Accio, Marco Antonio y Cleopatra se retiraron a Egipto. Su abandono del campo de batalla ha sido objeto de infinitos debates, e incluso los historiadores han intentado explicar por qué, precisamente en el momento álgido de la batalla, la flota egipcia izó las velas y abandonó el combate. Una de las razones fue la situación estratégica. El ejército de Antonio se encontraba atrapado, rodeado por tierra y sin provisiones, y no podía resistir mucho tiempo en el Golfo de Ambracia. La flota estaba sobrecargada de pesados navíos que maniobraban con dificultad y que se convertían rápidamente en blancos fáciles para las ágiles naves de Agripa. Cleopatra comprendió que la batalla no podía terminar en victoria, y preparó los barcos para la retirada. En sus naves no solo viajaban guerreros, sino también el tesoro de Egipto, oro, plata, grano, telas preciosas, todo lo indispensable para sostener la guerra. La pérdida de esos recursos sentenciaría el fin de su dinastía. Otra razón crucial era la necesidad de preservar Egipto como baluarte. Cleopatra no veía la contienda meramente como un conflicto romano, sino como una lucha por la independencia de su patria. Si el ejército entero perecía en batalla, Egipto quedaría desprotegido. La retirada ofrecía la posibilidad de regresar a Alejandría, donde podría reunir nuevas fuerzas, aprovechar fortalezas y provisiones, e incluso atraer aliados. No menos importante era la tensión latente en el campamento de Antonio. Entre sus aliados se contaban reyes de Asia Menor, ciudades griegas y soldados de diversas provincias. Su lealtad era precaria, muchos vacilaban y algunos ya se inclinaban hacia Octaviano. Cleopatra, consciente de la fragilidad de la alianza, procuraba salvar al menos su propia flota. Existe, además, la versión de que la huida fue un plan premeditado. Cleopatra había preparado sus naves para zarpar desde el inicio de la batalla, previendo que Antonio se abriría paso junto a ella, preservando así el núcleo del ejército. Posiblemente lo consideraba el único medio de evitar la aniquilación total y continuar la guerra en condiciones más favorables. Antonio, al ver partir la flota egipcia, no pudo resistirse. Su afecto personal por Cleopatra y su dependencia de los recursos egipcios prevalecieron sobre sus deberes militares. Abandonó la batalla y la siguió, dejando atrás a sus legiones. Para la tradición romana, semejante acto equivalía a una traición, pero para él representaba una apuesta por mantener la alianza y albergar esperanzas de futuro.
El camino a Egipto fue arduo. Las naves en retirada se abrían paso entre las patrullas enemigas, muchas se hundían o se rendían, pero Cleopatra logró llevar a Alejandría el tesoro y parte de la flota. Allí, se dispuso a organizar la defensa, fortificando las murallas y reclutando nuevas tropas. La noticia de la huida provocó una ola de indignación. La propaganda de Octaviano la explotó como prueba de que Antonio había perdido el honor por una mujer, y Cleopatra había abandonado a sus aliados para salvar sus riquezas. En realidad, su decisión obedecía a un frío cálculo: preservar Egipto y sus recursos, a una costa de sacrificar la batalla. En Egipto, sin embargo, la recibieron de otro modo. Los sacerdotes y el pueblo vieron en su regreso una señal de que el país aún podía luchar. Alejandría se convertía en el último bastión, donde se decidiría el destino no solo de la dinastía ptolemaica, sino también la independencia de Egipto como nación. Capítulo 19. Los últimos meses en Alejandría. Tras la huida de Grecia, Antonio y Cleopatra regresaron a Alejandría. La ciudad, acostumbrada al esplendor y las fiestas, se preparaba ahora para un asedio. Las calles se llenaban de soldados, se instalaban catapultas en las murallas y se construían nuevas naves en los astilleros. Pero todos eran conscientes de la desigualdad de fuerzas. Octaviano poseía un ejército y una flota que, tras la victoria en Accio, se consideraban invencibles. Cleopatra asumió la organización de la defensa. Ordenó fortificar los puertos, restablecer los almacenes de alimentos y concentrar en la ciudad oro y plata para pagar a los mercenarios. En los templos se celebraban procesiones, invocando a los dioses para que protegieran a Egipto. La reina se esforzaba por demostrar que el país estaba dispuesto a luchar hasta el final, pero en secreto sabía que una guerra prolongada era insostenible. En aquellos meses aciagos, Antonio se veía sumido en una espiral descendente. Sus legiones se desangraban, desertores engrosaban las filas de Octaviano, mientras otros, traicioneros, se unían a su causa. El otrora amo y señor de Oriente, ahora se veía confinado tras los muros de Alejandría. Su destino pendía únicamente de la fidelidad de la reina egipcia y de la menguante provisión de recursos que Egipto aún podía ofrecerle. Rumores de negociaciones serpenteaban por las calles de Alejandría. Cleopatra, a través de intermediarios solapados, intentaba establecer contacto con Octaviano. Prometía reconocer su supremacía y entregar inmensas sumas de oro, con tal de que le permitiera conservar el trono de Egipto y brindara protección a sus hijos. Cartas sigilosas viajaban a Roma, donde se presentaba no como enemiga, sino como aliada dispuesta a someterse al nuevo orden. Octaviano, cauteloso, no se apresuraba a responder. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada semana que transcurría debilitaba aún más a Antonio, agotaba sus reservas y socavaba la lealtad de sus aliados. Cleopatra, sin embargo, representaba para él una figura de singular importancia. No la veía simplemente como la reina de Egipto, sino como el símbolo perfecto para justificar la guerra. La destrucción de Antonio, como romano, aún podía ser objeto de debate, pero el derrocamiento de una soberana oriental que amenazaba la república, se antojaba a todos un acto legítimo.
No obstante, se reservaba la posibilidad de maniobrar. Sus contemporáneos aseguraban que Octaviano insinuaba la posibilidad de perdonar la vida a Cleopatra a cambio de su traición a Antonio y la entrega de la ciudad. Estos rumores, como víboras venenosas, se filtraban en el palacio, exacerbando la tensión. Una dualidad paralizante atenazaba a Alejandría. Por un lado, la ciudad intentaba mantener su ritmo cotidiano, los teatros ofrecían funciones, los mercados rebosaban de mercancías y los barcos aún llegaban del interior cargados de grano y pescado. Por otro, todos eran conscientes de la amenaza que se cernía sobre la capital. La gente cuchicheaba sobre lo que ocurriría tras la caída, sobre si la reina conservaría el poder o si la ciudad se vería sometida a la ocupación romana. Cleopatra pasaba la mayor parte de su tiempo con sus hijos. Se desvelaba por Cesarión y los gemelos menores, buscando para ellos a los mejores maestros y tutores, preparándolos para un futuro incierto fuera de Egipto. La leyenda cuenta que incluso consideró la posibilidad de enviarlos lejos, para salvar al menos una parte de la dinastía, en caso de que ella pereciera. Antonio, por su parte, se esforzaba por mantener una apariencia de fortaleza. Organizaba desfiles militares, se mostraba ante sus soldados ataviado con su armadura, y les hablaba de la victoria inminente, pero sus palabras ya no resonaban con la misma fuerza. Los soldados sabían que Octaviano se acercaba inexorablemente, y que el destino de la guerra ya estaba sellado. En la primavera del año 30 a.C., las legiones de Octaviano invadieron Egipto. Las guarniciones se rendían una tras otra, y muchas ciudades abrían sus puertas sin oponer resistencia. Alejandría se alzaba como el último bastión de la resistencia. La reina y su aliado se prepararon para enfrentarse al enemigo en el corazón de la capital. Capítulo 20. Los últimos días de la reina. En el verano del año 30 a.C., las tropas de Octaviano llegaron a las puertas de Alejandría. La ciudad aún se resistía, pero las fuerzas eran desiguales. Antonio intentó organizar una incursión para golpear al enemigo, pero sus soldados ya no creían en la victoria. Varios destacamentos desertaron justo antes del combate, y los romanos entraron en la ciudad prácticamente sin resistencia. Antonio, despojado de su ejército y de sus aliados, se vio atrapado en una ratonera. Las leyendas cuentan que recibió la falsa noticia de la muerte de Cleopatra y, preso de la desesperación, se arrojó sobre su propia espada. La herida no fue fatal al instante, y sus sirvientes lo llevaron a la tumba donde se escondía la reina. Allí, desangrándose, murió a sus pies. Para los alejandrinos, aquello supuso el símbolo del final. El general romano, antaño dueño y señor de Oriente, terminó su vida en el subsuelo de una capital ajena. Cleopatra quedó sola. Su situación era desesperada. Alejandría había caído, los tesoros de Egipto estaban en manos de los vencedores, y el destino de la propia reina pendía de la clemencia de Octaviano. Intentó negociar. Las reuniones con el gobernante romano tuvieron lugar en su palacio, y los contemporáneos destacaron que aún era capaz de causar una profunda impresión. Se presentó ante él ataviada con ropas suntuosas, no como una prisionera, sino como una reina,
con la intención de doblegarlo a su voluntad. Pero Octaviano se mostró inflexible. Su objetivo no era dejar Egipto independiente, sino transformarlo en su propia posesión. Él lo comprendía: si llevaba a Cleopatra viva a Roma, ella se convertiría en el centro de todas las miradas. El pueblo podía compadecerla o ver en ella un símbolo de la grandeza de Oriente. Por eso postergaba la decisión final, pero todo indicaba que le esperaba un humillante desfile en el triunfo, donde debía marchar encadenada por las calles de Roma. Cleopatra supo cuál sería su destino. Para una reina que toda su vida había sabido conservar la dignidad y el poder, tal perspectiva era peor que la muerte. Se preparó con antelación. En su sepulcro, entre tesoros, reunió todo lo necesario para el rito funerario. Los sirvientes le trajeron serpientes. Según la leyenda, eran cobras venenosas, símbolos del poder egipcio. En agosto del año 30 a.C., Cleopatra se quitó la vida, eligiendo una muerte que le preservaría la gloria y no permitiría que sus enemigos la usaran como trofeo. Octaviano, al entrar en el sepulcro, la encontró muerta, ataviada con un vestido real, con una diadema en la cabeza. Junto a ella se encontraban sus fieles sirvientas, también difuntas. Para los romanos, aquello supuso el fin de toda una época. La dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto durante más de 3 siglos, desapareció junto con su última reina. Cesarión, hijo de Cleopatra y, según la leyenda, de Julio César, intentó huir, pero fue interceptado por los hombres de Octaviano. Lo ejecutaron. El futuro amo no podía dejar ni un solo heredero directo de César. El destino de los demás hijos fue diferente. Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo desaparecieron de las fuentes, probablemente murieron en la juventud. Cleopatra Selene acabó en Roma, donde la casaron con el príncipe númida Juba. Se convirtió en reina de Mauretania y supo continuar la línea dinástica, heredando la inteligencia y la grandeza de su madre. Así terminó la vida de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Tras su muerte, el país se convirtió en una provincia de Roma, posesión personal de Octaviano, que pronto se convertiría en el emperador Augusto. Pero su memoria perduró durante siglos, como la de una mujer que supo conjugar la grandeza del antiguo Egipto y el drama de la caída ante una nueva fuerza. Capítulo 21. Una leyenda que sobrevivió a los siglos. La muerte de Cleopatra no supuso el final de su historia. Al contrario, fue tras su partida cuando su imagen comenzó a rodearse de mitos, leyendas y símbolos que convirtieron a la reina egipcia en una figura eterna de la cultura universal. Los autores antiguos fueron los primeros en conferirle rasgos que trascendían la personalidad histórica. Plutarco, Dion Casio, Apiano la describieron como una mujer que combinaba belleza, inteligencia, astucia y encanto. Pero ya entonces sus textos no eran meras crónicas de los acontecimientos, sino que buscaban explicar cómo una sola persona podía hacer tambalear los destinos de Roma. Para algunos era una seductora que había destruido a Antonio, para otros, una sabia gobernante que tenía en sus manos el reino más rico. En la Edad Media, su memoria perduraba en las crónicas árabes, donde Cleopatra era presentada no como la amante de los romanos,
sino como una erudita e inventora. La aclamaban como conocedora de la alquimia, le atribuían la creación de tratados científicos e incluso proyectos de ingeniería, como mecanismos hidráulicos y construcciones en Alejandría. Estas son las capas menos conocidas de su imagen. En Oriente, no la valoraban por sus historias románticas, sino por su sabiduría y conocimiento. En la época del Renacimiento, Europa redescubrió a Cleopatra. Los artistas representaron su muerte en escenas dramáticas, la serpiente venenosa, la diadema, la grandeza en la derrota. Para los humanistas de la época, se convirtió en un símbolo de la fuerza femenina y, al mismo tiempo, de la trágica debilidad. Su imagen unía la belleza del Oriente antiguo y una advertencia sobre cómo la pasión podía influir en la política. En la Edad Moderna, Cleopatra se transformó en un mito literario. Shakespeare, en la tragedia Antonio y Cleopatra, la convirtió en una heroína que ama hasta el final y perece con dignidad. Los dramaturgos franceses la representaron como una femme fatale, una mujer fatal. En el siglo XIX, los pintores se extasiaron con su belleza, pintaron lienzos con su muerte, los arqueólogos intentaron encontrar rastros de su tumba, intensificando el interés del público. En el siglo XX, el cine finalmente consolidó a Cleopatra como una de las figuras más reconocibles de la antigüedad. Hollywood la convirtió en la encarnación del lujo y la pasión, y la imagen de Elizabeth Taylor en la película Cleopatra se convirtió en un símbolo cultural. Incluso las series y novelas modernas siguen volviendo a su historia, descubriendo nuevas facetas cada vez. ¿Por qué sigue siendo tan popular? Hay varias razones. En primer lugar, su vida se cruzó con grandes acontecimientos mundiales, la caída de la República Romana, la conversión de Egipto en una provincia, la lucha por el poder entre las figuras más importantes de la antigüedad. En segundo lugar, su personalidad combina cualidades únicas, educación, talento político, habilidad para usar símbolos y carisma, que raramente se combinaban en las mujeres de esa época. En tercer lugar, su trágico amor por los dos romanos más poderosos, César y Antonio, le dio a la historia rasgos de un drama eterno, donde la pasión y la política se entrelazan inseparablemente. Pero, sobre todo, Cleopatra se convirtió en un símbolo. Para algunos, encarna la fuerza de una mujer que supo jugar al mismo nivel que los hombres más grandes de su siglo. Para otros, una seductora peligrosa, cuyo poder se basaba en la pasión. Para otros, una figura trágica, cuya muerte marcó el fin del antiguo Egipto. Cada siglo encontró en ella un reflejo de sus propias ideas y temores, y por eso su nombre vive desde hace más de 2000 años. La historia de Cleopatra no terminó con su vida, su nombre sigue vivo, permaneciendo como un símbolo de grandeza y tragedia. Se convirtió en una imagen que durante siglos ha inspirado a escritores, artistas y pensadores, y que aún hoy nos hace volver a su destino. El nombre de Cleopatra no es solo un nombre, es el eco de una época, el reflejo de las eternas preguntas sobre el poder, el amor y la muerte. Fue la última reina de Egipto, pero su legado se extiende mucho más allá de las arenas del tiempo.
En su historia vemos la lucha por la independencia, la tragedia de las oportunidades perdidas y la fuerza de una personalidad capaz de encantar al mundo. Cleopatra es un espejo en el que cada siglo ve sus propios reflejos, sus propios ideales y decepciones. En su destino se entrelazaron la política y la pasión, la razón y los sentimientos, creando un diseño único que aún hoy nos cautiva. Nos recuerda que la historia no es solo una serie de eventos, sino también una trama de destinos humanos, donde cada persona deja su huella, influyendo en el curso del tiempo. Permitid que la imagen de la gran reina os transporte a un mundo de sueños y tranquilidad. Que su sabiduría y fuerza llenen vuestro sueño de pensamientos luminosos y os ayuden a encontrar la armonía. Cerrad los ojos e imaginad las ilimitadas extensiones de la tierra egipcia, el suave susurro de las palmeras y la misteriosa luz de la luna sobre el Nilo. Abandonad todas las ansiedades y preocupaciones del día, permitíos relajaros y sumergiros en los brazos de Morfeo. Que vuestro sueño sea profundo y sereno, y que la mañana traiga nuevas fuerzas e inspiración. Que los ecos de la historia de Cleopatra se conviertan en una canción de cuna para vuestra alma, arrullándola y dándole una sensación de eternidad. Dormid profundamente, y que las estrellas del antiguo Egipto